Empezaremos entonces con este tema que es tan importante en la actualidad. No es la primera vez que voy a hablar de este tema, creo que por aquí, hace ya un par de años creo que también se hizo. Algo parecido, no tan exacto, pero creo que ya hemos conversado temas de depresión porque es en realidad como dice este título, ¿no? El mal de la época. Hay mucha depresión en la actualidad, ¿no? Más aún cuando hemos salido de una pandemia desde 2020. Vamos a ver algunos temas importantes entonces. Primero, algunos datos de interés, porque siempre que hablamos de depresión y de algunos puntos tenemos que hablar realmente de cifras, ¿ya? Para que tengamos cierta concientización también de lo que puede ser en la población. Luego vamos a ver qué es la depresión, vamos a hablar de los tipos de depresión que existen y creo que no vamos a andar en todos, pero sí los más comunes, ¿ya? ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay un punto importante que es tocar el tema del suicidio de todas maneras, que es la peor consecuencia de una depresión grave, ¿no? Una depresión mayor. Y de hecho vamos a ver también una lámina de instituciones de ayuda, ¿no? Que para recibir ayuda en el momento necesario. Algunos datos de interés, ¿ya? Creo que van a ser muy interesantes. Miren, estos datos vienen del MINSA, ¿ya? La fuente es el MINSA. Y es del año 2023 porque estamos 2024 y no, todavía no, no he tenido acceso a datos de los primeros meses, ¿no? Miren, en el año 2023 hubieron 280.917 casos de depresión atendidos en los hospitales o centros del MINSA. ¿Por qué les hago un hincapié del atendidos? Porque no todos los casos de depresión terminan en o sea, mejor dicho, las personas deciden ir ya a atenderse o son llevados por algunos familiares. Entonces, si este número es tan grande, pues imagínense lo mal, ¿cómo será si contamos todos los que han tenido, los que podrían potencialmente tener depresión? Otro dato interesante es que de este tema, el 75.5% corresponde a mujeres. O sea, de estos 280.917, 75.5% fueron atendidos mujeres. Eso también es un tema de reflexión, ¿no? Y nos hace reflexionar si realmente es que las mujeres somos más proclives o es que es más difícil todavía en nuestra sociedad que los hombres acudan en casos de depresión a consulta o a tratamiento, ¿sí? No podríamos decir exactamente a qué se debe. Quizás son los dos temas. Y el otro dato interesante es que el 16.5% corresponde a menores de edad, ¿no? Entonces ahí viene también la votación. ¿Existe o no existe la depresión en niños, en adolescentes? Y bueno, vamos a ver más adelante que sí existe. Yo creo que, antes de pasar, creo que tenemos que analizar un poco estos datos, denle vuelta a los que están viendo esto, bien, y no son cosas sencillas, ¿no? Y bueno, entonces, teniendo esto en consideración, ¿qué será la depresión? Porque a veces pensamos que la depresión solamente es solamente estar triste, y no necesariamente estamos hablando de ello. Aquí les tengo, para comenzar a hablar sobre algunos temas específicos, les voy a decir que he tomado de base eh, dos documentos, por así decirlo, casi dos organizaciones. Primero el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es de la American Psychiatric Association, y también todos los datos que publica la Organización Mundial de la Salud y los conceptos que publica la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta que la depresión, para que esté en los dos lados tan tipificada, es porque realmente es un trastorno, ¿no? Y lo que implica es un estado de ánimo bastante deprimido, ¿no? O como dice acá en la lámina, tal vez la pérdida casi completa de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. Eso quiere decir que nos podríamos estar dando cuenta que alguien está teniendo depresión o una persona misma se puede dar cuenta que está en un proceso depresivo cuando de pronto el estado de ánimo cae y cae considerablemente. Y otro de los puntos es cuando no comenzamos, o mejor dicho, cuando comenzamos a no sentir placer por esas cosas que antes nos lo brindaban, ¿no? A veces a una persona le puede producir un placer enorme simplemente salir a caminar y ver la calle y ver que hay mucha vida en la calle y de pronto, ay, qué estrés salir, hay un montón de tráfico, o sea, puede ser tan sencillo lo que a uno le produce satisfacción y de pronto ya no sentirlo. A esos son signos pequeñitos de que podemos estar este,
pasando por una etapa depresiva. También nos podemos dar cuenta cuando comienzan a haber alteraciones, ¿no? Se dice manifestaciones somáticas como, por ejemplo, alteraciones de sueño, cambio de peso, ¿no? Y también hay un punto importante que son las dificultades para concentrarse, porque también hay problemas cognitivos. Y esto se da en realidad en varios trastornos. Se puede dar cuando estamos estresados, se puede dar cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión también, estos trastornos de tipo cognitivo, mucha dificultad para memorizar algo, para concentrarse, para prestar atención, ¿no? Pero también recordemos que va a ir como que increyendo. A veces el estrés muy intenso puede generar ansiedad, la ansiedad puede generar angustia, pánico y también puede haber una depresión. Ahora, los tipos de depresión. Aquí es importante que las tengamos en cuenta también que existen diferentes tipos. Los más comunes, por así decirlo, son dos. La depresión mayor y el trastorno depresivo persistente. La depresión mayor no es un sentimiento de tristeza, sino más temporal, ¿no? Que puede mejorar de un día para otro, como dicen, no, ¿no? La gran mayoría de ocasiones requiere un tratamiento a largo plazo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento tiene que ser psicológico y farmacológico, ¿no? Es decir, ante una depresión mayor, ante el diagnóstico adecuado de una depresión mayor, obviamente tiene que haber una medicación, porque el riesgo de no medicarse, ¿ya? Es muy alto, porque la depresión puede seguir avanzando y puede desencadenar lamentablemente inclusive en ideación suicida, por eso es que lo vamos a ver también, ¿no? En la actualidad, la medicación de la depresión ya no es una sola o dos opciones, hay varias opciones en realidad de antidepresivos. Hay varias opciones que pueden ser utilizadas y son los psiquiatras los especialistas los que deben de diagnosticar y recetar. ¿Okay? Esto es importantísimo. A veces los psiquiatras también son psicoterapeutas, por lo tanto pueden llevar la psicoterapia. Pero si no es así, si ven desde otra perspectiva, pues la psicoterapia tiene que ser llevada por un psicólogo especializado. Un psicólogo, obviamente, que sea terapeuta. La depresión mayor eh, puede ser reversible, o mejor dicho, puede ser muy controlable, ¿ya? Si es que se diagnostica, se ve y se trata. ¿Puedes tener un episodio de depresión mayor y no volver a tenerlo? Sí, probablemente pueda ser, ¿no? Que puedas tener un episodio de depresión mayor. ¿Cuándo podría ser esa depresión mayor? Cuando, por ejemplo, llegamos al punto de tristeza o de desgano o de falta de gusto por las cosas que ni siquiera te quieres levantar o lo haces como en automático, ¿no? A veces escuchamos gente que dice que está en automático. Sí existe el estar en automático, pero después no puedes más, ¿no? Entonces, esos son los casos de depresión mayor. Y el trastorno depresivo persistente, pues es un trastorno que antes se conocía como la distimia, que es una depresión continua, de largo plazo, es bastante crónica, ¿no? E inclusive en el DSM-5 se indica que un niño ya puede tener síntomas o signos de tener este trastorno depresivo, ¿ya? Y que si esto se ve más o menos durante 2 años sin remisión, puede ser diagnosticado. El trastorno antiguamente distímico, que yo todavía le digo distimia en realidad, que es el trastorno depresivo persistente, es muy de largo plazo, recuerden eso, ¿no? Hay personas que inclusive hacen bromas sobre las personas que siempre tienen esto, ¿no? Que todo lo ven negro. No es, no es como, hay cosas que no son para hacer bromas, y en temas de salud mental no debería haber ninguna opción de una broma, ¿sí? Yo se los comento porque a veces lo escucho y lo escucho con mucha facilidad, ¿no? Entonces, es el trastorno depresivo persistente también tiene medicación. Si realmente ambos me pueden decir cuál es peor, cuál es mejor o algo, no se podría hablar de esa forma. Se tiene que considerar que son trastornos que hay que monitorear, que hay que asistir al médico, al especialista, al psiquiatra y que se tiene que tener psicoterapia también para que puedan salir adelante. Si la depresión no se, eh, no se controla, pues entonces puede tener consecuencias mayores.
Luego vamos a hablar, hay uno que está al lado derecho de la pantalla o izquierdo de ustedes, que es el TAE, que es el trastorno afectivo estacional. Ese tipo de depresión también existe, ¿ya? Y surge y desaparece junto con los cambios de estación, ¿ya? Es más, si ustedes ven, no, no se me ocurrió ponerlo, pero si pueden investigar si desean en países en los cuales, por ejemplo, el invierno es muy largo, o en los países, el país este escandinavo que es que no hay luz durante 6 meses, creo, o más, existe más depresión, ¿ya? Porque obviamente no estamos recibiendo luz solar por N razones, ¿no? Y sí existe este tipo de depresión y puede parecerse o es muy parecido al de depresión mayor, puede llegar a bastante profundo. También existe el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo, ¿ya? Que este es bien interesante porque más que nada ahora lo están diagnosticando en niños, por ejemplo, esos niños que pueden tener muchas explosiones, ¿no? Ante cualquier cosa sencilla explotan, ¿no? Y con mucha facilidad, que tienen mucha tolerancia a la frustración. En, Hay que tener en cuenta que el trastorno en los niños, cuando hay una depresión, no necesariamente se va a presentar como en los adultos, ¿no? Sino que va a ser más tirada al tema de la ira, ¿no? La depresión en niños se muestra más cuando están como explosivas, como dicen, molestos todo el tiempo, expresiones de ira. Ahora, para que esto se vea o para que se diagnostique, obviamente, como les digo, tiene que ser un especialista, un médico especialista y mucho más si estamos teniendo o hay alguna opción, son niños, tienen que ser de la mano el especialista psicólogo y psiquiatra infantil, inclusive neurólogo infantil, ¿no? Porque en los niños tenemos que ser extremadamente cuidadosos, pero sí puede aparecer. Ahora, también hay que reconocer que a veces vamos a tener eventos depresivos que no van a llegar a ninguno de estos niveles altos, no a llegar a un nivel de depresión mayor y que es normal que nos sintamos deprimidos de vez en cuando en momentos complejos de nuestra vida, etcétera. Yo siempre pongo este ejemplo porque en realidad es importante tener en cuenta que cuando uno tiene una pérdida, ¿no? Pierde a alguien que quiere, es lógico sentirse mal, es lógico sufrir, es lógico caer en depresión también, pero es una depresión que no tiene que ver con algo orgánico, no tiene que, es algo que de verdad nos ha pasado. Y esas personas, porque me ha pasado la vez pasada, alguien me comentó sobre un periodista que fue retirado de la televisión malamente, pero que inclusive en la fecha que falleció su madre, creo, fue a trabajar. Eso no debería ser viable. Nada podría hacer que en realidad que trabajo ni trabajos. No somos indispensables. En algún momento alguien nos puede reemplazar. Si ese día está falleciendo su madre, no era humano que esté frente a una cámara y trabajando. No era humano, porque tenemos que vivir también el duelo, ¿ya? Y es natural que nos deprimamos también. Es otro tipo de depresión. El dolor obviamente es complicado. ¿Cuándo se convertiría ya en un problema si esto persiste en el tiempo, pero en situaciones así emocionales fuertes, pues vamos saliendo adelante. Veamos más datos interesantes. Miren, ya a nivel mundial son 280 millones que sufren de depresión. ¿Y por qué les quería dar estos datos también? Porque hay un porcentaje mundial que es las mujeres que han dado a luz. El 10% de mujeres que han dado a luz experimentan la depresión postparto. ¿Ya? Y en este punto, que también vamos a hablar, tengamos en cuenta que hay que tener mucha consideración. Si es la persona la que va a dar a luz, que puede suceder, porque las hormonas van pero a mil y tenemos que ser más amables con una misma. ¿Sí? Y las personas de alrededor también, las personas que están alrededor también tener ciertas consideraciones y esa consideración es sinónimo de estar alerta, ¿no? ¿Cómo está? Porque hay un buen porcentaje, el 10% es bastante, ¿no? Que lo sufren. Ahora, a nivel mundial, según esta fuente que es de la OMS, el 50%, en 50% más mujeres que hombres sufren depresión.
Pero aquí viene la pregunta, en realidad es probable que sí, que hay una predisposición, es probable sí, eh, pero quizás los registros no son tan fidedignos, sobre todo en algunos países en los cuales todavía el sexo masculino no, no es muy abierto a asistir, ¿no? Pero después vamos a ver cómo las cosas pueden ser también interesantes por diferencia de sexo. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar sobre la depresión? Porque de no diagnosticarse, tratarse a tiempo puede derivar en una conducta suicida. Este punto es realmente importante. Mundialmente cada año se suicidan más de 700.000 personas. Ese número es terrible. Y el suicidio, miren, es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa edad 15 a 29 es muy importante como tener mucho ojo, porque esa es la edad donde hay mayor cantidad de suicidios, ¿no? Es la cuarta causa de muerte. Mientras más joven eres, a veces la causa de muerte accidental es más alta que cuando eres adulto, etcétera, por un tema de que todavía no están 100% maduros y todavía son más intrépidos, ¿no? Y cosas así. Pero el suicidio es algo que se puede presentar en demasía. Ahora, ¿podemos realmente hablar de síntomas? Sí podemos hablar de síntomas. Hay diferentes tipos, pero acá hay una lista que podremos ir hablando y que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Porque no necesariamente todos estos síntomas los vamos a evidenciar. De acuerdo a lo que nos dice el DSM-5, es si encontramos 5 síntomas durante más de 6 meses o 5 meses, dependiendo del síntoma, etcétera, entonces podemos hablar de algún tipo de depresión, ¿no? Pero como les digo, no necesariamente es que vamos a encontrar todos los síntomas, todos juntos, ¿no? Pero los más comunes son los sentimientos de desesperanza, de tristeza, a veces son esas ganas de llorar, ¿no? No sé qué tengo, pero cuando estoy ya en casa sola, solo, lloro, ¿no? En el trabajo nadie se da cuenta, pero llego a casa y me siento sola o solo. Arrebatos de enojo. Acuérdense que la irritabilidad también puede ser una muestra de depresión, más en niños que en adultos, pero también se les da en adultos. Pérdida totalmente de interés por actividades que nos producían placer, gusto, ¿no? Y también una baja de libido muy alta, ¿no? Prácticamente en algunos casos podríamos hablar que está extinguida totalmente porque se pierde totalmente el interés. Y algunos pasatiempos como deportes tampoco los quieres hacer. Y es cuando más tienes que hacer deporte, ¿no? Alteraciones de sueño. O duermes mucho o no duermes. Son como polarizados. Mucho cansancio, falta de energía, temas alimenticios, falta de apetito, ¿no? Falta de apetito, bajas de peso, pero también vienen los antojos en contraposición y comes mucho, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, la mayoría son como polarizados. ¿Pasa esto o pasa algo totalmente diferente? Cuando hay depresión, siempre hay ansiedad. O quizás estoy pecando y no siempre, pero en realidad en la gran mayoría de las veces hay bastante ansiedad. Porque la ansiedad también tiene que ver con el temor al riesgo, a lo desconocido, a qué puede pasar, a los peligros. Entonces es muy común que pueda tener esta relación. Recordemos que si la ansiedad no la controlamos, pues puede ir avanzando y llegamos también a depresión. Lentitud para razonar, como dice acá, son temas cognitivos, nos baja, ya no somos tan rápidos en ciertos razonamientos, ya no recordamos las cosas, se nos van las palabras, eh, nos cuesta mucho prestar atención, o estamos escuchando a alguien y de pronto realmente no hemos escuchado nada, o sea, mejor dicho, hemos estado escuchando una cosa por el estilo, pero no hemos entendido nada. ¿Ya? Ese tipo de cosas pasan. Otra de las cosas que también a veces nos volvemos cuando estamos en una etapa depresiva, en un signo puede ser como digo, no somos nada amables con uno y vemos de todo. Me siento terrible, me frustro,
puedo reprocharme cosas, porque hice eso, qué he hecho de mi vida, no encuentro sentido, todas esas cosas salen a la luz. También puede haber algunas somatizaciones como gastritis, o sea, temas sí, físicos que puedan pasar, pero hay algunos que pueden ser clásicos, ¿no? Como dolores de espalda, dolores de cabeza, como que se pueden mezclar. Como les digo, no necesariamente todos se van a dar, pero sí hay una cantidad. Si unos 5 están ubicados, es probable que haya una depresión. Pero de todo esto, creo que lo más complicado, obviamente, es la ideación suicida, ¿no? La vez pasada hablaba por una persona específica, un paciente, con el psiquiatra que estábamos, los vemos los dos, y uno no puede internar a la fuerza a alguien, ¿no? Es imposible. Y hay que tener apoyo de la familia también y toda la persona que tiene que tener ese compromiso, ¿no? Entonces estábamos hablando, le digo, el problema es que no quiere el internamiento porque era un caso de depresión muy fuerte con ideación suicida. Ideación suicida tiene que ser intervenido y a veces hay que internarlo. Es decir, no quiere perder su trabajo porque va como autómata al trabajo. Pero como decíamos, ¿qué es perder un trabajo? Perder la vida, ¿no? Es muy fuerte y puede suceder. Em, la depresión en niños existe, como les dije hace un momento cuando estábamos hablando de la irritabilidad y todo, es que sí existe, ¿ya? Y a veces la gente piensa que no puede suceder. Inclusive, ¿no? A veces hay el niño, porque hemos escuchado, hay este niño que siempre se porta mal o que está fastidiando a todos en clase y esto hace y esto lo otro y siempre está gritando y siempre está irritado. Tienen que tener un chequeo emocional también, ¿no? Porque puede ser que en realidad está demostrando su tristeza, su depresión de una forma que no estamos acostumbrados porque son pequeños y no saben cómo manejar sus emociones también y no saben qué les puede estar sucediendo. Ante ciertas situaciones, ellos también pueden pasar por esto, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de depresión en niños y en adolescentes? Que pueden ser similares. Acuérdense que los niños más pequeños van a tener irritabilidad, ¿no? Eh, pueden estar preocupándose de cosas que normalmente no se preocupaban, ¿no? Pueden negarse a ir a la escuela, pueden bajar sus notas considerablemente, pueden comenzar a perder peso, ¿no? Y una de las causas en las que a veces le sucede más ahora, bueno, en realidad siempre ha habido, ¿no? Pero creo que ahora lo podemos ver más fácilmente, es que existe el bullying en las escuelas y eso puede generar también un cuadro depresivo en algunos niños, ¿no? Entonces hay que siempre estar atentos. Como padres o madres, tienen que estar atentos a cómo está en la escuela, sea pequeño o sea adolescente, cómo va, tratar de siempre conversar con ellos para saber cómo les está yendo. Si un niño no quiere ir a la escuela, y de pronto algo pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces tenemos que conversar con las maestras, conversar mucho con ellos, ¿no? En los adolescentes también hay esta irritabilidad y todavía es muchísimo mayor. La irritabilidad puede ser enorme, ¿no? O pueden ser de los adolescentes que se encierran, ¿no? Se encierran y no quieren hablar con nadie. ¿Y por qué puede ser más fuerte también que inclusive en algunos casos los síntomas que en los adultos? Porque ellos están en una etapa que es sumamente difícil hormonalmente, ¿no? Es una, aparte que emocionalmente están pasando por su proceso de individuación. Entonces, caray, qué difícil que puede ser también, ¿no? Entonces, pueden aparecer algunos sentimientos de sentirse, o emociones de sentirse mal porque se sienten inútiles, porque quizás la comunicación en algún momento no ha sido tan exacta y han entendido como que ellos no son lo suficientemente buenos, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado. Creo que las nuevas generaciones de madres y padres son más, más detallistas en algunas cosas que antes no. Antes era muy común, por ejemplo, en la escuela o en cualquier lugar que sea, para ser un buen niño tienes que hacer tal cosa, o esto no hace un buen niño, esto no hace a alguien bueno, ¿no? ¿Se acuerdan cuando era muy así? Bueno, yo siempre digo que las personas buenas hacen cosas malas también, ¿no? Que la perfección no existe.
Y creo que eso hay también que trabajar con los adolescentes, ¿no? A veces cuando se están sintiendo inútiles, no pueden llegar a una nota o algo así. Bueno, las personas habilidosas también en algunos momentos fracasan, ¿no? Las personas muy buenas en algunos momentos también se equivocan, ¿no? Y eso no quiere decir que no lo sean. Aquí hay un problema que puede convertirse en algo gravísimo cuando somos adultos y tiene que ver con el consumo de sustancias o el consumo de alcohol, ¿no? Esto solamente a veces nos asusta mucho pensar en que un hijo o una hija se va a volver drogadicto, ¿no? Está muy, pero pocas veces piensan en que se van a volver alcohólicos o cuánto puede el alcohol impactar. Si en los adultos, a veces cuando se sienten mal o toman más de lo que deberían de tomar, a pesar de que el alcohol es un depresivo, y entonces aparentemente en el momento que lo están tomando quizás se sienten mejor, pero eso va a ser situacional por 1 hora, 2 horas que están tomándolo, pero después esto se puede incrementar enormemente porque es un depresivo por naturaleza, entonces la depresión se incrementa y se puede seguir de consumo. ¿Por qué es tan importante hablar del alcohol en la adolescencia? En algunos casos se ha visto que hay, a partir de los 12 años, inclusive hay niños que ya están en un nivel de alcohol elevado y a veces nadie se dan cuenta. Porque cuando se está en estas etapas complicadas del crecimiento, pasando por un proceso depresivo, pues pueden ser sensibles a esto, al consumo de drogas o consumo de alcohol. Y el alcohol, lo que no solamente les va a hacer daño físico en el sentido de que les va a valorar algunos órganos, sino que va a interferir en el desarrollo de su cerebro, ¿verdad? Que todavía no está 100% desarrollado. ¿Ya? Eh, Hay un especialista, un terapeuta familiar que dirige Sistémica en Cantabria, en España, que a mí me encanta, José María Fuentes Pila, que dice que el alcohol quizás es lo peor que podría pasar ante los temores de consumo algo en niños porque no vuelve el cerebro a ser como antes. Y no solamente no vuelve a ser como antes, sino que detiene su desarrollo. Es lo peor. Así que mucho ojo con ello. Ahora, otra de las cosas, a veces también se habla que el adulto mayor entonces siempre va a tener depresión, ¿no? Pero no es una parte normal del envejecimiento, ¿no? Si hay un proceso depresivo, pues entonces esto no se puede tomar a la ligera y ver qué está sucediendo, por qué está llegando a este momento depresivo. Yo lo que sí creo es que el adulto mayor a veces puede experimentar, ¿ya?, algunos momentos de soledad o momentos más largos de soledad que la gente más joven, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado, porque la soledad sí puede llegar a la depresión, pero no quiere decir de ninguna manera que envejecer es sinónimo de deprimirse. Pueden ser por diferentes causas, pero también se pueden manifestar. Hay algunos síntomas que pueden ser muy específicos. Dolores físicos, que a veces se confunden que por edad, que tampoco tendrían por qué pasar siempre. Problemas de memoria, ¿no? Eso es clave. Problemas de memoria, cambios de personalidad, cambios en el apetito, también hay anedonia, también hay dificultades de libido, ya no hay libido alto, la tercera edad también tiene libido, ¿no? Todos, en realidad. Suelen querer quedarse en casa con frecuencia y en casos muy extremos hay pensamientos suicidas también. Entonces, como ven, los síntomas son parecidos también a de cualquier adulto. Pero tengamos en cuenta que un adulto mayor no quiere decir que siempre va a tener depresión. Y tenemos que darles tiempo, dedicar tiempo, ¿ya? Para ver qué sucede. Ojalá que en el Perú, ¿ya?, y en países así latinoamericanos hayan estas residencias o aldeas o urbanizaciones de gente mayor y todo. En realidad, en algún momento, ¿no? Como hay en otros países donde las personas que están jubiladas, por ejemplo, pueden acceder a casas de menor costo y de todo adultos mayores, porque en realidad, como les digo, el adulto mayor puede sentirse solo y lo mejor es que esté acompañado. ¿Y qué mejor con congéneres, ¿no? Que yo recuerdo hace mucho tiempo que unas amigas me decían, oye, cuando estemos muy mayores hay que vivir en el mismo edificio, así es más fácil subir y bajar y todo. Por supuesto, yo decía, claro, porque mi hija se va a ir, el otro, etcétera. Y es cierto, ¿no? En la adultez mayor
¿ya? Cuando el adulto mayor es muy importante el grupo con el cual puedan estar, ¿ya? Pasar tiempo con congéneres, realmente pues, eso es buenísimo. Y en realidad es buenísimo para todas las edades, ¿no? Pero en ellos más aún todavía. Quiero hablar un poquito de la depresión postparto, ¿ya? Miren, según lo que dice la Organización Mundial, dice es aquel episodio de depresión mayor que tiene su comienzo dentro de las 6 semanas del posparto. Otras instituciones dicen la depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que inicia en los primeros 12 meses posterior al parto y presenta síntomas por al menos 2 semanas. Es que es cierto, no necesariamente dentro de las 6 semanas es que va a aparecer la depresión postparto exacta. No, no está, ya cumplí las 6 semanas, ya estoy en la séptima, no me va a pasar nada. No somos tan reloj, ¿no? Esto lo tenemos así definido, pero como algo genérico. Pero en realidad sí, yo me voy mucho por lo que dicen otras instituciones, como que pueden ser dentro de los primeros 12 meses, porque es lo que he podido observar, dentro de lo que yo he podido observar. Eh, ¿Cuáles son las causas? Pues pueden haber causas bioquímicas, psicológicas y también sociales. Hacemos un zoom o una redondela aquí que está, o una redondela, pero que está marcado, ¿ya? De bioquímicas, definitivamente. Las hormonas pueden alterar los neurotransmisores, los cambios hormonales de nuestro cuerpo, todos los cambios que la mujer va a evidenciar. También he escuchado a personas que me han dicho, ¿no? Ay, pero hace años, hace tantas décadas, en el siglo pasado, en el antepasado, no se sabía de la depresión postparto y las mujeres seguían trabajando y seguían haciendo todo y esto sí, qué pena. Es triste, es triste, porque no se sabía y claro, tenían que hacer lo que tenían que hacer y punto. Pero la depresión postparto tiene que haber existido siempre porque en realidad es un tema más bioquímico. Obviamente también pueden haber en algunos casos factores psicológicos, porque tu rutina de vida cambia totalmente, sobre todo al inicio, ¿no? Y definitivamente también los factores sociales, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu medio, cuál sea tu relación familiar, ¿no? Etc., etc., o sea, todo donde tú te estés desarrollando, la cultura en la que estés inmersa. Y estamos hablando culturas diferentes países, culturas, sectores, familiares, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes causas. ¿Qué podría suceder? Un humor más depresivo, como más triste, falta de interés también, alteración del sueño, y aquí hay que diferenciarlo. Las madres, cuando recién dan a luz, normalmente no duermen o duermen cuando duerme el niño o la niña, que es el bebé, ¿no? Pero porque son momentos de bastante carga física, pero cuando pueden dormir, no duermen o algo pasa con su sueño, no hay energía, hay agitación o al reverso, mayor retraso psicomotor. Y aquí hay un punto importante que tiene que ver con, que es, quizás es lo que podría diferenciar de los otros, que también hay, pero aquí es mucho más fuerte, sensación de culpa, ¿no? En la depresión postparto abunda la sensación de culpa y la desaprobación personal, ¿no? No soy lo suficientemente buena, no hago bien las cosas, no sé ni ponerle bien el pañal, o si no, está llorando y yo no puedo sentir otras cosas sino que quiero que se silencie. Y eso me da culpa y remordimiento porque lo siento. Y eso no tiene nada que ver con el amor, es una etapa diferente, es una etapa difícil que se está planteando. Y también hay ideas suicidas o pensamientos suicidas. Por eso es que hay que tener mucho apoyo y hablar constantemente. Su ginecólogo, el que le va a hacer sus controles y todo, le hace preguntas muy específicas. Ellos también pueden tratarlo y la pueden derivar, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué pasa si estás en cualquier etapa de tu vida o estás viendo a alguien que podría estar en este tema depresivo? Tienes que consultar al médico, ¿no? A un profesional de la salud mental. Felizmente, en la actualidad ya no hay tanto estigma, ¿no? Ya la gente está mucho más abierta y sabe que esto es normal, que puede ir a un centro de salud mental. Puedes ir directo a hablar con un psicólogo, puedes hablarlo en el caso de posparto. El ginecólogo o ginecólogo va a estar totalmente alerta de lo que te está sucediendo
Y el punto importante acá de consultar al médico en temas de depresión no solamente es el tema psicológico, la psicoterapia, sino que no hay que temer si se ha diagnosticado, si el psiquiatra se han diagnosticado con un tipo de depresión que necesita medicación, no temer a la medicación, ¿ya? Muchas personas dicen a veces, no, va a generar dependencia. No, los antidepresivos no generan dependencia. Los ansiolíticos sí, las benzodiazepinas generan esa dependencia, pero los antidepresivos no. Solamente que tienen que ser usados, es decir, en la dosis que el médico se las ha dicho, porque tampoco los podemos cortar de un momento a otro. Tenemos que retirarlos tal y como el especialista nos lo dice. Hay personas que pueden haber tenido un episodio de depresión mayor en su vida y que tuvieron medicación durante tal vez un año y estuvieron en terapia un año y nunca más la volvieron a necesitar. No hay que temer al tema de la medicación. Eh, lo que sí hay que asegurarnos de tener un buen diagnóstico, de ir con personas que a nosotros nos generan también confianza, porque no todas las personas son para todos los psicólogos, por ejemplo, ni todos los psicólogos para todas las personas, hay diferentes corrientes y también tenemos que hacer match con esa persona que nos va a atender, ¿ya? Y también con el psiquiatra. Como les digo, a veces me dicen, bueno, pero no puedo pagar dos cosas, o el seguro no me va a cubrir dos cosas. Hay psiquiatras que son psicoterapeutas, y hay que ver las mejores opciones. Si están en salud, por ejemplo, el hospital de día tiene muchísimas opciones, hay terapias grupales, hay muchas opciones en realidad. Entonces, es encontrar lo que se nos está acomodando, ¿ya? ¿Qué pasa si conocemos a alguien que está pasando por un momento depresivo? ¿Qué podemos hacer? Primero hay que alentarlo a buscar ayuda. Tienen que buscar ayuda. ¿Ya? Y creo que una de las cosas que puede ayudar más al otro, a la persona que está pasando por una etapa difícil, es sentir que no está solo y que está siendo comprendido. Hay que alentarlo a hablar, ¿no? Hablar cómo se siente, qué es lo que le pasa por la cabeza, ¿no? En ese momento, cómo te puedo ayudar. Es más, a veces lo único que quieren es simplemente que esté junto a uno, ni siquiera que hable mucho. Respetar sus espacios, ¿no? Respetar su estilo, pero hacerles saber que estamos ahí para ayudarlos y que tienen que acudir a un especialista de salud mental porque la depresión en realidad es un trastorno. Por lo tanto, si está dentro de los manuales de los trastornos, sí se puede considerar como una enfermedad y por eso se tiene que tratar, ¿no? Y sobre todo, acuérdense que hay que decirle aquí estoy contigo, en otras palabras, es el mensaje, ¿no? Yo te puedo ayudar. Otro, buscar los signos de advertencias que indican que la depresión empeora, ¿no? Que ya hemos hablado de los signos, entonces, que pueden haber. Si comienzan a haber muchos más síntomas de depresión, entonces eso nos dice, está eh, incrementando la depresión. Otro de los temas es conocer los riesgos del suicidio, porque a veces pensamos que es muy lejano, pero yo que enseño en una universidad, he tenido que ir con el dolor del alma a velorio de un exalumno que fue muy trágico, en realidad uno de los mejores alumnos que tuve. Después de un año me entero que tuve que ir al velorio que se había suicidado. Y dices, ¿qué pasó acá? A veces el suicida siempre te va a decir de cierta forma, lo que pasa es que no nos damos cuenta, y es que a veces no pensamos que al jovencito también le va a pasar, ¿no? Em, Cualquier signo, pues ahí darle, a ver, estar atentos, demostrar nuestro apoyo, hacer planes juntos. Si vemos que alguien está pasando temas de depresión, no lo voy a sacar arrastrando, pero decir, oye, hay que hacer algo juntos, vamos al cine, ¿qué te gusta? No tenemos plata. Bueno, vamos a quedarnos en casa. ¿Qué te parece? Vemos una película y lo vemos dos juntos. Ayúdame a cocinar. No sé, cualquier cosa que sepan que realmente no están solos y que pueden estar con alguien al costado. Ahora, desde tu posición, ¿cómo ayudar a una mujer con depresión postparto? Este también es importante, ¿ya? Si eres el esposo, si eres una amistad muy cercana, porque en esto solamente aplican las personas muy cercanas después del postparto, mamá, papá, preguntar siempre cómo se siente, escuchar cuando quiera hablar, ¿no? Salir a pasear, si se puede dejar un ratito al bebé,
¿no? Con otra persona y salir con ella, aunque sea a caminar, y que se sienta que está, que es que alguien se preocupa por ella, ¿no? Ayudarla, ayudarla en lo que se pueda. Hay países que ahora también los dos pueden salir de posparto, ¿no? Porque a veces aquí todavía solamente son unos días los que tienen el padre, pero después es la madre la que tiene el posparto, pero necesita ayuda, ¿no? Y sobre todo, incentivarla si es que tiene que ir a algo más avanzado. Uy, ya me estoy pasando de tiempo, pero quiero hablarles rápido de este tema que es el suicidio, que en lo personal para mí es muy importante. Hay que acudir a un médico especializado sí o sí si hay ideación suicida. ¿Ya? Como les decía, 700.000 personas más o menos se suicidan cada año, ¿no? Eso equivale a una persona cada 4 segundos. Por cada persona que se suicida hay aproximadamente 20 personas que lo intentan. Miren cuánto esto es de fuerte. El suicidio también a veces tiene que tomarse lo más respetuosamente posible, ¿no? Lastimosamente a veces en los medios de comunicación salen cosas así medio sensacionalistas, sobre todo cuando ha habido algún suicidio de alguien bastante conocido. Y debe tomarse con respeto. ¿Y por qué? Y con mucha delicadeza, porque ante ello pueden haber más suicidios, ¿no? En, en realidad es la cuarta causa que ha habido un cambio, un error de dedo, y el 75% de todos los suicidios en países en vías de desarrollo. Esto también es importante. Acuérdense que todos estos datos son de la OMS, son interesantes. Y se acuerdan que vimos en una lámina que aparentemente, ¿no? Que sí hay un porcentaje mayor del sexo femenino, de mujeres, que tiene depresión, pues el suicidio es mayor en hombres que en mujeres. Esto es por causas culturales, sociales, ¿no? En algunos países todavía la sociedad señala al hombre como que tiene que ser más fuerte y que no se puede quejar o que tiene que ver más la familia, etcétera. Todavía lo hay, no al 100%. Felizmente ya todo está evolucionando un poco, pero todavía hay, ¿no? Entonces esto aumenta el riesgo. Miren estos datos. Esto sí, de acuerdo al SINADEF, no los puedo actualizar más, pero 2021, miren, cada mes hay algunos meses que se pueden incrementar más el suicidio. También aquí algunos datos porcentuales, ¿ya? Entre hombres y mujeres, sexo femenino y sexo masculino, de acuerdo al tipo de arma, que también es diferente, ¿no? Rangos de edades, miren qué terrible estos de acá, ¿no? De 0 a 7%, de 0 a 7% de 0 a 10. Hay también cuando son pequeñitos, de 11 a 20, 27.8. Entonces, por eso es tan importante que no dejemos que avance la depresión, porque esto puede suceder. Pensamos que no sucede, pero sucede, ¿no? Em, Tengan en cuenta, siempre hay que tomar medidas si de ser necesario, buscar ayuda, mostrar apoyo, asegurarnos que la persona está a salvo. Hay líneas para prevención del suicidio que uno puede llamar, ¿no? Llamar emergencias si consideramos que algo está sucediendo. Hay algunos signos que pueden dar indicios como que sí lo hablen, que lo digan. A veces he escuchado, por ejemplo, de personas que dicen, ay, solamente quiere llamar la atención. Miren, probablemente no todos los casos son iguales. Puede ser que algunos sí quieran llamar la atención. Puede ser. No puedo decir que no al 100%. Pero, pero si pensamos así, también podríamos pensar, bueno, en una de esas se le pasa la mano, ¿no? Entonces, en toda situación, ¿ya? Tratemos de no pensar, ah, quiere llamar la atención, sino que en realidad puede suceder. Hay varios signos que son iguales a la depresión mayor, el riesgo de suicidio, porque obviamente es una consecuencia, ¿no? Y hay algo importante que a veces tenemos que tener en cuenta, ¿no? A veces aparece, porque lo he escuchado, ¿no? De personas que dicen, pero ahora me doy cuenta que se estaba despidiendo. Y es que sí, a veces puede suceder, que no nos damos cuenta se están despidiendo. O sea, sí hay signos. Hay especialistas en suicidio, los suicidólogos, que en realidad sería muy interesante también que puedan comentar más al respecto. Y bueno, ya para terminar, instituciones de ayuda. Ustedes tienen acá, como esto está grabado, acuérdense que hay teléfonos a los cuales nos podemos comunicar, ¿no? Central Policial, Policía de Carreteras, línea de emergencia del Ministerio de Salud.
los bomberos, está el número de la Cruz Roja. Todas estas cosas siempre las tenemos que tener a la mano. Y también las instituciones de derivación para tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Tenemos el teléfono de Casimiro Ulloa, de la Emilio Valdizán, Casimiro Ulloa, todas las entidades de salud, por si acaso, pueden atender un caso de emergencia. No necesariamente se van a quedar ahí, pero sí después pueden ser derivados, pero todos pueden estabilizar a la persona, ¿no? Que es lo importante, estabilizar. Tienen los teléfonos de Casimiro y yo, como digo, Emilio Valdizán, Honorio Delgado, Largo Herrera, el Ministerio de Salud también, centros de salud comunitarios que existen, ¿no? Que pueden entrar al MINSA, a la página del MINSA, que está ahí detallada, donde pueden encontrar realmente ayuda. A veces no sabemos, pero para casos de depresión, en realidad hay programas que hace el Estado, que hace el Ministerio de Salud, en los cuales se puede acceder y realmente son beneficiosos. Y no temer, ya, si es que no se puede asistir a una clínica o un hospital diferente y se tiene que ir a un especializado de salud mental como el Arco Herrera o Emilio Valdizán. Porque ¿quién mejor es que los psiquiatras especializados pueden atender también casos de emergencia, ¿ya? En esos hospitales. Y bueno, espero haber sido bastante clara, haber sido didáctica y espero que les haya, que cale un poco la información. La depresión es algo muy importante. Más ahora vemos mucho más casos de depresión y que han habido inclusive a partir del 2020. Creo que los años más difíciles han sido 2021 y hasta 22, en donde habían muchos más casos de depresión, más casos de ansiedad, de ataques de pánico y todo por la misma incertidumbre de la salud, de saber todo lo que estamos viviendo.